organización de la iglesia. Ah, la organización de la iglesia. No sé realmente por dónde empezar, pero vamos a hacer un repaso breve de algunas partes que habíamos visto que me parece a mí importantes hacer. Por ejemplo, aquí, en este diagrama, cuando nosotros hablamos de la organización de la iglesia, hermanos, habíamos dicho, o había dicho yo que vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en un hermano o varios hermanos que empiezan una iglesia local, una iglesia, empiezan una obra, ¿no? Y entonces cuando empiezan una obra, la pregunta es, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? Esa es una de las preguntas importantes que debemos hacer. ¿Cómo vamos a funcionar como iglesia? ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a organizarnos como iglesia? ¿Cómo es la forma? ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a organizarnos como iglesia? La tercera era, cuando nosotros pensamos en la organización de la iglesia, nosotros nos preguntamos, ¿es un asunto doctrinal? ¿Afecta mi salvación el tema? ¿Afecta mi salvación el cómo estamos organizados como iglesia? ¿O es un asunto de opinión? Y esto es importante, hermanos, es importante estas preguntas, sobre todo aquí. Cuando nosotros pensamos en estas preguntas, la primera, si es un asunto doctrinal, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros necesitamos ir a la escritura para mirar la enseñanza de cómo está organizado la iglesia. ¿Sí? O sea, si es un asunto doctrinal, necesariamente los que van a empezar la congregación, o si hay una congregación ya establecida, no importa, necesitamos todos mirar qué es lo que dice Dios en su revelación. La pregunta acá es, ¿afecta mi salvación? Es decir, el organizarnos como la iglesia, si no lo hacemos correctamente, eso quiere decir que puedo perder la salvación por eso. Por eso la pregunta siguiente tiene mucho que ver con esta. ¿O es un asunto de opinión? Si es, hermanos, un asunto de opinión, entonces nosotros, el grupo, las personas involucradas, decidimos cómo organizar esta entidad espiritual llamada la iglesia, esta entidad divina llamada la iglesia, si es un asunto de opinión. Eso quiere decir, si fuera un asunto de opinión, eso quiere decir que habiendo muchas iglesias locales, cada una podría decidir cómo organizarse, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma de organizarse como iglesia? Ahora, Dios, hermanos, no ha dejado a criterio personal del grupo de cómo va a ser organizada la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento proporciona el modelo divinamente de gobierno para su iglesia. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, hermanos, que es un asunto doctrinal, un asunto de la doctrina de Cristo y que también, por ende, afecta mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ver ese modelo
en la palabra de Dios. Ese modelo en el Nuevo Testamento. Eso es importante entenderlo. Es importante entender que hay un modelo establecido, que hay un patrón establecido. Como yo les había dicho, hermanos, y esto es importante también entenderlo para que nosotros, hermanos, veamos la importancia de la organización. A muchos cristianos no les importa cómo debe estar organizada la iglesia, ¿sí? Para muchos cristianos el enfoque es solamente sobre la forma de adoración, pero no se pregunta si la forma de organización es bíblica o no. Es decir, hermanos, cuando un cristiano de pronto va a una reunión, está pensando en que la adoración a Dios sea la correcta, es decir, sin instrumentos musicales, que participen de la cena del Señor, que prediquen la verdad, cosas así. Pero no está pensando muchas veces si es que está organizada la iglesia local de manera bíblica o no bíblica. ¿Ok? Y eso es un error grande. Así como nos enfocamos en la forma de adoración, nuestro enfoque también debe ser para otras cosas, entre ellas de cómo está organizada la iglesia del Señor. O, otro punto, un cristiano puede pasar años e incluso morir siendo miembro de una iglesia de Cristo involucrado en una organización que no es bíblica, así perder su alma eternamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos, hermanos, que hay una revelación que nos indica la forma de cómo debe estar organizada, por ende es doctrinal y por ende afecta a mi salvación, ¿no? Entonces, yo estoy enfocado en la adoración, voy todos los domingos y miro cómo está la adoración. Muchas veces los cristianos, hermanos, dicen, no, pero si enseñan lo mismo, si hacen lo mismo. Pero cuando dicen eso, muchas veces se enfocan las cosas solamente en la forma de adoración. No enfocan las cosas en otros aspectos de la iglesia, como la organización, ¿no? Como la organización. Por eso, un cristiano puede pasar años en una iglesia organizada humanamente y perder su alma eternamente por estar en esa organización humana. Y por último, entonces, el tema de la organización de la iglesia es importante entenderlo y practicarlo porque Dios lo ha revelado y porque la práctica depende nuestra salvación. Nuevamente, el tema de la organización de la iglesia es importante entenderlo y practicarlo porque Dios lo ha revelado y porque la práctica depende de nuestra salvación, ¿no? Es importante. Mira este diagrama de acá. Cuando nosotros pensamos en la iglesia del Nuevo Testamento, hay muchas cosas, bueno, muchas más cosas de las que están aquí, en las cuales nosotros necesitamos pensar, ¿no? Nosotros pensamos, cuando pensamos en la iglesia, pensamos, bueno, ¿quién es el fundador? ¿Quién es el fundador? Si, nosotros sabemos que es un hombre humano, un hombre, es decir, si nosotros sabemos que es José Smith, por ejemplo, sabemos que no es de Cristo, ¿no? Entonces el fundador tiene que ser el correcto, Cristo. El lugar tiene que ser el correcto, Jerusalén. El tiempo tiene que ser el correcto, 33 años después de Jesucristo. Lo mismo, hermanos, cuando nosotros pensamos en la totalidad del Nuevo Testamento. Hablamos del credo, hablamos de los nombres de la iglesia, hablamos de los nombres de los miembros, de la organización, de la adoración, de la misión, de las condiciones para ser salvo. Entonces, nosotros cuando pensamos en la iglesia debemos pensar, hermanos, en todos los aspectos que nos muestra para que sea una iglesia conforme al patrón bíblico. Por eso, hermanos, la totalidad del Nuevo Testamento es un modelo exclusivo. Y cuando digo exclusivo, lo que quiero decir, hermanos, es que sale de la mente de Dios. Por eso, hermanos,
no tenemos nosotros nada que ver en la forma de organizarse. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha dejado, ¿no? Ya lo ha dejado. Hermanos, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos mirar, habíamos dicho, hermanos, cuando hablamos de la organización de la iglesia, es mirar la gran diferencia. La gran diferencia. La gran diferencia en la iglesia, es decir, Dios ha mostrado en su palabra, hermanos, la iglesia, por lo menos en dos sentidos, en el sentido universal y en sentido local. Cuando hablamos de universal, estamos hablando en el sentido mundial, ¿sí? En el sentido mundial y en el sentido local. Esa es la gran diferencia que nosotros debemos tener para cuando pensamos en la organización de la iglesia, ¿no? Así habíamos dicho. Ahora, por favor, tenga la bondad de pensar en esto, hermanos. Es importantísimo esto. La iglesia en sentido universal, ¿qué es? Es una sola, es una. Implica que cada persona que llega a ser un cristiano automáticamente es miembro de la iglesia donde quiera que esté sujeto a Cristo. En este sentido, la iglesia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, ¿no? Habíamos visto algunos textos, es el cuerpo total de Cristo, Mateo 16, 18, edificar la iglesia, Colosenses 1, 18, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, está compuesta por individuos cristianos, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Romanos 12, 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra, hermanos, la iglesia en este sentido, en el sentido mundial, en el sentido universal. Es decir, todas las personas, como digo aquí en la explicación, todos los cristianos, todas las personas que obedecen el Evangelio, ¿no? Automáticamente es miembro de la iglesia donde quiera que esté. O sea, todos de manera individual. Eso es importante entenderlo. De manera individual, formamos una sola iglesia, ¿no? Una sola iglesia en este sentido, ¿no? En este sentido. ¿Quién sabe el número? Solamente Dios, habíamos dicho, ¿no? En el sentido mundial es una relación espiritual con Dios, una relación espiritual individual, es decir, nosotros nos debemos directamente a Dios, ¿no? Hablamos de la cena del Señor, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, dice, somos un cuerpo, o sea, todos en todo el mundo participamos de este acto de la cena del Señor, ¿no? Y tenemos comunión con Él, como dice aquí, ¿no? Cuando nosotros pensamos en nuestra vida cristiana aquí, en este mundo, nosotros necesitamos ser agradables, no agradables al predicador, no agradables al hermano con quien compartimos en la iglesia local, sino agradables a Dios, ¿no? Y segundo, cuando venga el juicio, vamos a comparecer cada uno ante el tribunal de Cristo, no como congregaciones, sino como individuos, ¿no? Y Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto nos enseña que tenemos asimismo una relación espiritual, una comunión espiritual con Dios. Es decir, hermanos, es decir, escuche bien, la iglesia en sentido universal es una relación personal de cada cristiano con Dios, ¿no? Ahora, como había dicho, en este sentido, hermanos, no se ha sido revelada, no, la iglesia en sentido universal, escuche bien esto, no nos ha sido revelada alguna forma de organización o gobierno, no existe, ¿entiende? No existe. No, usted no puede abrir las páginas de la Biblia y decir, aquí está organizada la iglesia a nivel mundial. Usted no puede decir, aquí está mostrándonos una organización, las cuales está involucrados todas las iglesias. No, no hay organización en forma
universal. Es decir, no encontramos ningún mandamiento, ejemplo o inferencia de organización a nivel mundial. Ningún cristiano o iglesia local debe intentar organizar a la iglesia en sentido universal. Lamentablemente, y este es el punto, y este es el punto. Lamentablemente vemos hoy en día diferentes formas en que se han inventado para organizar la iglesia en sentido universal y local, tanto las sectas como las iglesias de Cristo. Y cuando digo aquí, lamentablemente vemos hoy en día diferentes formas, es por eso, es diferentes formas. O sea, según la conveniencia de la organización, se organiza la iglesia, ¿no? Pero en sentido universal no existe organización, pero lo han hecho, violando así la palabra de Dios. Es decir, no existe. Ellos no pueden decir, aquí está el texto. No pueden decir, aquí está el capítulo, el libro, el capítulo, el versículo que nos está mostrando que necesitamos organizarnos en sentido mundial, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia en sentido universal, mire, aquí vamos a mirar, hermanos, la práctica equivocada de organización. Primero entendemos que no existe organización. No es que lo han reemplazado, no. Lo que pasa es que le han añadido, ¿no? Han formado una organización donde Dios no forma organización. Primero, la iglesia en sentido universal no es un grupo de denominaciones, ¿no? Las denominaciones, hermanos, creen que todos son cristianos, que todos son cristianos. Por esa razón, hermanos, usted verá que una iglesia sectaria, con, miembros de una iglesia sectaria con otros miembros de la iglesia sectaria se llaman a sí mismos cristianos. Y supuestamente todos juntos conforman la iglesia de Cristo. Eso no es verdad. Dios nunca hizo las sectas ni creó las sectas. Nunca. Mucho menos llamó iglesias de Cristo a todas las sectas. ¿No? Esto, hermanos, es una organización humana. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el texto bíblico para hablar de este tipo de organización? ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está en la Biblia? Si no existe, significa que es una falsa organización. Es una organización puramente humana. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Y esto es importante que lo entienda. Esto es importante que lo entienda. Muchas veces, hermanos, los mismos hermanos llaman a personas que están en la secta como cristianos, ¿no? Dicen que también son cristianos, sino que no están con nosotros aquí, sino que están en otro lado, pero alaban a Dios también. Eso no existe, hermanos, en la Biblia. Por, por el hecho de ser sectas, no son cristianos y mucho menos son o forman todos la iglesia de Cristo, porque así dicen, nosotros también somos la iglesia de Cristo, dicen muchas sectas, ¿no? Si usted habla con miembros de la alianza, dicen, nosotros también somos iglesia de Cristo. Usted habla con la católica, dice, nosotros también somos iglesia de Cristo. Habla usted con la pentecostal, nosotros también somos iglesia de Cristo. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese plan, ¿de quién es? Ese plan es de Satanás, ese plan es humano. Por eso es una falsa organización, ¿no? Es decir, la iglesia en sentido universal no está constituida por denominaciones. Segundo, lo que no es la iglesia en sentido universal. La iglesia en sentido universal no tiene sede mundial, ¿no? No tiene sede mundial. Habíamos visto estos ejemplos de la iglesia del evangelio cuadrangular, de la iglesia cuadrangular, ¿no?
Aquí dice, la iglesia es gobernada internacionalmente por una junta de directores, una especie de gabinete para asuntos misioneros y con consejo ejecutivo. La autoridad final está en manos de la convención de la iglesia, la cual puede modificar las regulaciones legales que la gobiernan. 9 distritos son regidos por supervisores designados por la denominación, quienes deben ser ratificados por los pastores de sus distritos, de sus distritos cada 4 años. Amados hermanos, esto es una burla. Esto es una burla a Dios. Si Dios, hermanos, no hubiese revelado ninguna forma de organización, esto estaría correcto. Es decir, ellos podrían organizarse a la opinión que ellos decidan. Pero como la palabra de Dios nos revela la forma de organización, esto es incorrecto. Tenemos también a la iglesia adventista, dice, es administrada en 4 niveles de organización, que comprenden desde la iglesia local hasta la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que dirige la denominación a nivel mundial. Los administradores de cada nivel son elegidos mediante un sistema de democracia representativa. Lo mismo. Pregunta, ¿dónde está el texto bíblico de esto? ¿Dónde hay el texto bíblico para este tipo de organización? No encontramos el texto bíblico para este tipo de organización, ¿no? Por tanto, es una falsa organización. Es una organización, hermanos, humana. Es una organización inventada por los hombres, nada más. Ahora, ¿es efectiva? Para ellos seguramente es efectiva. Pero hermanos, no estamos hablando de una organización humana, sino que supuestamente estas organizaciones son para servir a Dios, para alabar a Dios. O sea, ellos supuestamente lo hacen para servir al Señor. Pero si es así, ¿dónde está el texto bíblico que nos muestra este tipo de organización? ¿No existe? No existe. Lo que no es la iglesia en sentido universal. La iglesia en sentido universal no tiene una sede de la iglesia de Cristo. Esto es importante. La iglesia en sentido universal no tiene una sede de la iglesia de Cristo, una matriz a nivel mundial. No existe, ¿no? No existe, escuche bien, no existe sede nacional. O sea, no es que porque Quito es la capital de la República, entonces aquí está la sede nacional de la Iglesia de Cristo. Entonces la sede nacional de la Iglesia de Cristo está en Quito y las demás son gobernadas por la sede nacional. Eso no existe. La Iglesia en sentido universal no tiene una matriz en el sentido regional, no tiene sede regional. Nosotros tenemos 3 regiones, ¿no es cierto? ¿No? La costa, la sierra y el oriente. Entonces, no es que tiene una sede en cada región. No es que hay una sede para las iglesias de Cristo en el oriente, hay una sede para las iglesias de Cristo en la sierra y hay una sede para la iglesia de Cristo en la costa. Eso no existe, ¿no? No existe sede provincial. Hermanos, cuando nosotros pensamos en el ámbito educativo o de otras áreas del gobierno, muchas veces las sedes están en las provincias, ¿no? Las sedes están en las provincias. Y entonces, es que quiere hacer algún trámite, simplemente va a la sede, esta sede se contacta con, ah, ah,
a nivel nacional y entonces obtenemos lo que nosotros queremos, un papel, alguna cosa. Eso está bien, pero está bien ¿en qué sentido? En el sentido humano. De pronto, en el sentido humano, hermanos, ah, ese tipo de organización eh, facilita las cosas en muchos aspectos. Pero a nivel de la iglesia del Señor espiritual, no existe en la Biblia este tipo de organización. No existe en la Biblia. Estas formas de organizaciones son desconocidas en las iglesias del Nuevo Testamento. Solo es conocido las iglesias locales. Y eso es lo que vamos a ver después. Nuevamente, estas formas de organizaciones son desconocidas en las iglesias del Nuevo Testamento. No tiene sede provincial. No es que, hermanos, las parroquias se vuelven eh, dependientes de una sede provincial. Eso no existe, ¿no? La misma pregunta, hermanos. ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está, hermanos, el libro, el capítulo, el versículo? ¿Dónde está el patrón bíblico para esta organización? Por ende, es falsa organización. Alguien, hermanos, alguien que quiera organizar así la iglesia, de pronto dice es buena idea, pero aquí no cuenta la buena idea del cristiano, la buena idea de los proponentes. Aquí cuenta la revelación de Dios. Si hay una revelación de Dios para esto o no. Eso es lo que cuenta aquí. ¿Ok? Lo que no es la iglesia en sentido universal. Mire, en sentido universal no hay líder. No hay líder o pastor para supervisar las iglesias. Esta es otra forma de organización, ¿no? Líder o pastor. O sea, uno solo sobre la iglesia o un grupo de personas sobre la iglesia. Por ejemplo, el más representativo de esto, donde podemos ver claramente esta falsa organización, es en la iglesia católica. Cuando nosotros pensamos en la organización de la iglesia católica. La organización de la iglesia católica es como una pirámide, ¿no? Donde el papa es la cabeza principal, el líder de la iglesia católica. Y ahí vienen sus subalternos, ¿no? Cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos, laicos, etcétera. Aquí dice el papado, misión del papado, del papa, dice cabeza suprema de la iglesia católica. La palabra se deriva del latín medieval, papa o padre, término que en su primitiva acepción se aplicaba para referirse a los obispos en general. Los católicos creen que el papa es el sucesor de San Pedro, a quien Cristo confió como el liderazgo de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos cogen ese texto, mal aplicado, por supuesto. No vamos a entrar uh, en ese tema en este momento, pero el punto, hermanos, el punto es este, ¿no? Que hay una cabeza universal, que hay una cabeza mundial sobre la iglesia. Nosotros vemos algo parecido en las sectas, sobre todo en esta de aquí, ¿no? No sé si han oído esta. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. La luz del mundo. Dice en sus escritos, fue fundada en Guadalajara, México, el 6 de abril de 1926, por Eusebio Joaquín González. Fue dirigida por Samuel Joaquín Flores, hijo del fundador desde 1964 hasta su muerte en 2014, cuando lo sucedió su hijo Nazón Joaquín García. Amados hermanos, quiero hacer un paréntesis en esto y
y hablar un poquito más de esto. A estas personas, hermanos, los miembros lo tienen como el Papa, ¿sí? Para ellos, para los miembros de esta iglesia falsa, estas personas, hermanos, son ah, los que Dios ha colocado en este mundo para, ah, para que ellos, hermanos, dirijan su iglesia, así como el Papa, ¿no? Es decir, son los profetas de Dios, son los ungidos de Dios. Entonces, todos tienen que estar, hermanos, ah, a lo que estas personas digan. Todos tienen que hacer lo que estas personas digan, ¿no? Y si ustedes van al internet después del estudio, no en este momento, y ustedes ponen Nazón Joaquín García, realmente, hermanos, este hombre ahorita está en la cárcel. Está acusado, hermanos, de haber violado a muchas mujeres, de niños, ¿no? Bueno, pero el punto, hermanos, es eso, ¿no es cierto? En la cual estamos viendo, no existe, según la Biblia, un líder o pastor a nivel mundial para supervisar las iglesias. No existe eso, ¿no? Lo mismo, preguntamos, ¿dónde está el texto bíblico? Y por ende, si es que no hay el texto bíblico, es una falsa organización. Una falsa organización. ¿Ok? La iglesia en sentido universal, lo que no es, no está compuesta de iglesias locales, y esto es importante entender. No está compuesta de iglesias locales a nivel mundial, a nivel universal, ¿no? Por ponerlo de manera gráfica, nosotros pensamos en varias iglesias de Cristo en diferentes partes del mundo, y estas iglesias, hermanos, no es que todas, todas estas tienen que estar unidas. Ay, perdón, algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Ok. Um, ok. Ah, nuevamente. Nuevamente. Yo no sé qué está pasando. Ok, ahora sí. Ahora sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ah, acá nos habíamos quedado en esto de aquí. Ok. La iglesia no está compuesta de iglesias locales. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Es decir, como iglesias locales, no podemos nosotros organizarnos a nivel mundial. No podemos organizarnos, como habíamos dicho, a nivel, ah, eh, a nivel regional. No podemos organizarnos a nivel provincial. No, no podemos hacerlo, porque no existe ese tipo de organización. Porque la Iglesia Universal no está compuesta de las iglesias locales, sino está compuesta de los individuos cristianos. Esa es la gran diferencia. Cada individuo cristiano, hermanos, tiene una relación personal con Cristo.
Pero a nivel mundial no existe este tipo de organización local. Es decir, no es que la iglesia de un lado va a juntarse con muchas iglesias o todas las iglesias en el mundo entero van a juntarse como una, ¿no? Y decir, bueno, aquí estamos la iglesia de Cristo. No, no es así, no existe esa organización, ¿no? Es decir, hermanos, escuche esto, por favor. Muchas veces, ¿por qué muchos cristianos, muchas iglesias quieren unirse a nivel mundial como iglesias locales? ¿Por qué? Porque aquí sacan los representantes. Y cuando sacan los representantes empiezan a hacer una organización como esta de aquí, como esta organización. O sea, en lugar de un papa ponen presidente. En lugar de cardenales ponen de pronto vicepresidente, pone secretario, pone eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Crean otro tipo de organización. Por eso no podemos organizarnos de manera mundial como iglesias locales. Esto es una falsa organización. Recuerde, por favor, esto es una organización humana. Recuerden lo que les había dicho, lo que muestra la palabra de Dios. A nivel mundial no existe organización. Lo que existe es una relación con Cristo que tiene cada cristiano de manera individual. ¿Ok? De manera individual. Lo que no es la iglesia en sentido universal. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver, esto tiene mucho que ver con el problema grande que está pasando hoy en día las iglesias de Cristo, con los llamados hermanos liberales. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo ellos están organizando la iglesia en sentido universal. Por ejemplo, la iglesia en sentido universal no está compuesta de sociedades misioneras. Es decir, las iglesias inventan otra organización aparte de la iglesia local, las sociedades misioneras mundiales. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Aquí están las iglesias locales. Estas son iglesias locales. ¿Sí? Puede, pueden ser tres o pueden ser muchas. ¿No? Esas iglesias locales, hermanos, crean una centralización. Crean lo que está aquí, una sociedad misionera. O sea, de estas iglesias locales salen representantes, los cuales crean otra organización llamada sociedad misionera. Y después, esta de aquí, hermanos, se convierte en la central de estas iglesias. Sean 3, sean 4, sean 10, sean 15, no importa. Pero esta se convierte en sede central. Ya no es la iglesia, sino es una organización diferente, una empresa que han creado, una sociedad misionera. Y recién de aquí, de esa sociedad misionera, hermanos, ejecutan el trabajo, ejecutan el trabajo. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, amados hermanos, es que cada iglesia local haga su propio trabajo. Pero no, pero no. Ellos han inventado otra organización para que esté a cargo del trabajo que debería hacer cada iglesia local. En este caso, la sociedad misionera. Esto, por supuesto, es una falsa organización. Esto es una organización humana. Y ahí crean sociedades misioneras mundiales, ¿no? O sea, estos simplemente son
representantes de las iglesias y que tienen que aportar con dinero a esta nueva organización creada llamada Sociedad Misionera, ¿no? Ahora, esto es un problema aquí en Ecuador, hermano. Esto es un problema grande aquí en Ecuador. Pero muchos no les interesa, no les importa, a muchos miembros no les importa, creen que es suficiente que la adoración esté correcta, que cada domingo que van a la reunión, ahí hagan los 5 actos de adoración correctamente y nada más. Por eso digo, no están viendo, hermanos, el bosque completo, solo están viendo, hermanos, los árboles, ¿no? Hermanos, la iglesia en sentido universal no está compuesta de asociaciones de iglesias. Mire, como decía, con la sociedad misionera llega a ser la sede central que han formado estas iglesias locales como una nueva organización. Ahora, las iglesias inventan otra organización aparte de la iglesia local, las asociaciones de iglesias, ¿no? En lugar de llamarse, eh, en lugar de llamarse sociedad misionera, ahora se llaman asociación de iglesias. ¿Cómo hacen esta asociación de iglesias? Lo mismo. Salen de cada iglesia local a la cual a las cuales les proponen esta nueva idea de organización, salen de aquí los representantes y crean la asociación de iglesias. Y crean ya la asociación de iglesias con su propia organización, su propia organización. ¿Y cuál es su propia organización? Lo que tienen las iglesias, perdón, lo que tienen las iglesias humanas y lo que tienen las empresas humanas, presidente, vicepresidente, secretario, vocales y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, un directorio. Aquí nosotros vemos qué es asociación. Se denomina asociación a la unión de personas o entidades para un fin común, por ejemplo, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones comerciales, asociaciones de vecinos, entre otros. O sea, ellos, hermanos, han tomado la idea de este tipo de organizaciones humanas que no están mal. Yo no digo que están mal, porque este tipo de organizaciones tienen eh, la libertad de organizarse como ellos quieren, estas empresas, ¿no? Así como el gobierno. Pero cuando nosotros llegamos al ámbito espiritual hablando de la iglesia del Señor, es la iglesia, perdón, es el Señor el que determina la forma de organización. Este tipo de organización, hermanos, es inventada por los hombres, ¿no? Mire esto, mire aquí. Mire aquí el ejemplo de esta organización, de esta asociación de iglesias. Mire lo que dice aquí. Hoy día, 17 de mayo, se dio las elecciones de la nueva directiva de la asociación, escuche bien, Asociación Indígena de la Iglesia de Cristo de Chimborazo, conformado por los siguientes hermanos, y ahí muestran los hermanos. ¿Sí se da cuenta? O sea, es decir, hermanos, inventando otro tipo de organización, una organización desconocida en la Biblia, una organización en sentido universal, en el sentido local, perdón, en el sentido mundial, en este caso en sentido regional, para actuar. La nueva directiva de la Asociación Indígena de la Iglesia de Cristo de Chimborazo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde usted puede ver en la Biblia que el apóstol Pablo organizó algo parecido a esto? No existe.
No existe, amados hermanos. Como digo, ¿cuál es el problema de estas asociaciones? Estas asociaciones, el problema es que esto se vuelve la central, la sede central. Las hermanos, las iglesias locales ya no están para hacer su trabajo, solo están para mandar sus representantes de su dinero a la central llamada Asociación de Iglesias, ¿no? Ahora, hay algo interesante aquí, hermanos. Escuche bien esto. Esta nueva organización, ¿sí? Llamada Asociación de las Iglesias, como nosotros podemos ver. O sea, alguien no puede venir y decir, eso no existe, eso no hay. Nosotros habíamos visto, hermanos, del diagrama anterior, la existencia de eso. Este directorio, hermanos, tiene ahora la potestad humana, no la potestad divina, de crear empresas humanas si es que ellos quieren. Si es que ellos quieren, pueden crear empresas humanas porque esto ya se originó en la mente del hombre. Esta es idea del hombre, como estas empresas que vamos a ver son idea del hombre. Ya la idea de Dios ya se quedó acá, ya se quedó en este punto. Las iglesias locales de Cristo, ya se quedó aquí. Ahora empieza la idea humana, ¿no? Ahora, en las ideas humanas crean empresas humanas. Este directorio de la Asociación de Iglesias, por ejemplo, crea un campamento de recreación, si es que quiere. Crea de pronto un colegio. Dice, no, vamos a crear un colegio llamado Iglesia de Cristo. Vamos a crear un orfanato llamado Iglesia de Cristo. Vamos a crear una radio llamada Iglesia de Cristo, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Y luego hacen la obra espiritual, ¿no? Ejecutando el trabajo, ejecutando el trabajo. Este tipo de organización, hermanos, es nacido de la idea del hombre. Extraído, importado, hermanos, de de empresas humanas. O sea, la idea de empresas, eh, más bien dicho, la forma de cómo se organizan las empresas humanas ha sido traído al ámbito espiritual. Ahora, lo mismo. Esto es una falsa organización. Aquí está un ejemplo. Aquí dijimos, hermanos, que esta asociación de la Iglesias de Cristo hacen empresas humanas. No importa qué empresa sea, no importa cómo se llame, ¿no? Sea un campamento de recreación, un colegio, un orfanato, una radio. Yo, hermanos, alguna vez yo escuché de una iglesia de Cristo, hermanos, que tenía su propio cementerio, ¿no? Su propio cementerio. Es decir, esta forma de organización tiene su propio sistema de actuar. Ya no tienen impedimento alguno. Ya pueden hacer lo que ellos quieren. Entre ellos, una radio, por ejemplo. Comprar una radio. Pero creando una asociación de iglesias. Mire aquí lo que dice. Aquí. Radio Prado 980M. Dice aquí, estación radial El Prado, 980 kilo. Bueno, viene AM, viene funcionando desde hace 82 años, ya que se puede afirmar que es la primera radiodifusión en la Sultana de los Andes y tercero en Ecuador. En la actualidad, los dueños, mire por favor,
En la actualidad, los dueños de esta radio es la Asociación Indígena de la Iglesia de Cristo de Chimborazo. Y ahí dice, comuníquese, comuníquenos. Y ahí muestra un teléfono a donde podemos comunicar. Y aquí muestra el presidente de la IDCCHEP. Esto implica, hermanos, esto de aquí, ¿no es cierto? Asociación Indígena de la Iglesia de Cristo de Chimborazo. Él es el presidente. Lo que había dicho, cuando se forma un directorio, empiezan con cargos humanos como presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedó la iglesia? La iglesia solo quedó para darle los representantes a esta nueva organización y solamente para proveer el dinero necesario para que esta organización funcione, ¿no? Entonces, el punto es que es falso. Es completamente falso. No tiene sustento bíblico. No puede alguien decir, aquí está en la Biblia lo que la forma de organización. A ellos no les importa la forma de organización. Ellos, hermanos, están concentrados en sus empresas humanas, están concentrados, hermanos, en hacer funcionar sus empresas humanas y sostener sus empresas humanas. ¿Ok? Otro punto. Lo que no es la iglesia en sentido universal, no tiene iglesia matriz. Las iglesias inventan otra organización aparte de la iglesia local, la iglesia patrocinadora, que llega a ser la iglesia matriz, ¿no? Entonces, en lugar de la asociación Sociedad Misionera, en lugar de la asociación de la Iglesia de Cristo, de Chimborazo en este caso, hay otras que se hacen la iglesia patrocinadora, es decir, una iglesia matriz, una iglesia madre, que va a funcionar por otras iglesias. La sede central ya no son las iglesias locales, la sede central, hermanos, es la iglesia patrocinadora, ¿no? ¿Qué es la iglesia patrocinadora? Se denomina asociación a la unión de personas o entidades para un fin común, por ejemplo, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones comerciales, asociaciones de vecinos, entre otros. Entonces, hermanos, esto de aquí es completamente falso. Hacer que una iglesia sea la matriz. A veces se comete el error de decir, entre ellos sobre todo, entre las iglesias liberales, se comete el decir, eh, en tal lugar está la central, ¿no? De la iglesia. Entonces, cualquier problema, cualquier inconveniente, entonces tiene que ir a la central. Eso no existe, hermanos. Eso no hay, ¿no? Ahora, esta iglesia patrocinadora hace lo mismo. Crea cualquier tipo de empresa, un campamento de recreación, institutos para predicadores, oferinato, una radio, etcétera, o empresas humanas. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de institutos para predicadores, una pregunta, amados hermanos, ¿de dónde debe salir el predicador para la iglesia del Señor? El predicador debe salir de cada iglesia local, de cada iglesia local. Cada iglesia local tiene que tener sus propios predicadores, tiene que formar sus propios predicadores. Pero no que la iglesia está mandando a una empresa humana llamada Instituto para Predicadores y de ahí, una vez que se forma el Instituto para los Predicadores, venir nuevamente a la iglesia local para predicar en la iglesia local. Ese no es el plan de Dios. No existe instituto para predicadores en la Biblia.
Es una empresa humana inventada, no importa cómo le llamen, no importa cómo le llamen. Escuela de predicadores, le llamen instituto para predicadores, le llamen colegio para predicar, lo que sea. Llega a ser una falsa organización. Falsa organización. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es formar la iglesia en sentido universal o en sentido mundial, ¿no? O en sentido mundial. Amados hermanos, para terminar, quiero que nosotros pensemos en esto, cuando pensamos en estas falsas organizaciones. ¿Por qué inventan organizaciones humanas? ¿Por qué inventan, por qué importan organizaciones humanas para traerlo a la entidad de la iglesia, a la entidad divina de la iglesia? ¿No? ¿Por qué quieren organizar la iglesia a nivel mundial? ¿Por qué? No sé si usted se ha preguntado la razón de por qué. Cuando no existe ninguna revelación de Dios. Y la razón, hermanos, es puramente, lógicamente, humana. Una, porque se piensa que es conveniente. De pronto dice, unámonos como iglesias en sentido local. Hagamos esta organización. Y piensa que es conveniente. Y de pronto, escuche bien, es conveniente para la organización. Pero eso no quiere decir que es bíblico. Pero eso no quiere decir que es de Dios. Es conveniente para los humanos, sí, pero no para Dios. El problema aquí, hermanos, es que toman el nombre de Dios, toman la entidad divina que es la iglesia, para organizarlo a la forma personal de ellos, a lo que les conviene, a la forma más conveniente, ¿no? Dos, porque así pueden controlar a sus miembros a nivel mundial. Lógico. Por ejemplo, cuando hablamos del Papa, la Iglesia Católica, ¿quién es el que tiene la última palabra en la Iglesia Católica? El Papa. El Papa, hermanos, puede expulsar a uno de sus miembros, sea sacerdotes, cardenales, lo que sea, puede expulsar, ¿no? ¿Por qué? No porque es miembro de una iglesia local, católica, sino porque él es la cabeza suprema de la iglesia. Lo mismo, hermanos, en este tipo de organizaciones, ¿no? En este tipo de organizaciones, en este tipo de organizaciones que nosotros estamos mirando. Lo mismo. ¿Quién tiene quién es la cabeza aquí? La cabeza ya no son las iglesias locales, la cabeza son la asociación de iglesias. La asociación de iglesias supuestamente puede expulsar a una congregación o puede expulsar a un miembro de las iglesias locales. ¿Dónde está ah, el patrón divino para eso? ¿No? Entonces, porque así pueden controlar a sus miembros a nivel mundial. A nivel mundial, a nivel regional, a nivel provincial, etcétera, etcétera. Porque así pueden conseguir más ganancias. Lógico. Si hay más grupo de iglesias locales que pueden contribuir, hermanos, uh, con todo el potencial económico para sostener las empresas humanas, eso es beneficioso para los que forman parte, hermanos, de la mesa directiva, ¿no? Porque así pueden conseguir poder sobre la iglesia. Así pueden conseguir.
el poder sobre la iglesia. Hermanos, no caigamos en estos errores. No seamos parte de este tipo de organizaciones, porque está en juego nuestra salvación. Porque, hermanos, no existe patrón divino. Está actuando fuera de la Biblia. Está actuando fuera de la revelación de Dios, ¿no? De esa manera, hermanos, terminamos la lección y si Dios permite, en una próxima oportunidad, solo les voy a dejar el título. Vamos a hablar, hermanos, de la iglesia en sentido local. Ya hablamos de la iglesia en sentido universal. Ahora, si Dios permite, vamos a hablar de la iglesia en sentido local. ¿Ok? Gracias y que Dios les bendiga, amados hermanos.